Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El noroeste de la península se quema después de días de altísimas temperaturas por la ola de calor. Una decena de incendios asolan zonas de Navarra, de Galicia, pero especialmente y sobre todo de Castilla y León. Las llamas han obligado a evacuar a más de 1 millar de personas en Zamora y en León en estas últimas horas. Lo más complicado se está viviendo en El Bierzo, donde un incendio está quemando el entorno del paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Más de 700 vecinos han tenido que ser desalojados de varias poblaciones de este entorno por culpa de las llamas que empezaron el sábado, pero que ayer domingo, por el viento, por las temperaturas, se descontrolaron hasta avanzar 10 veces más rápido de lo previsto. Vamos de nuevo a Radio Bierzo. Ana Maceda, buenos días. Buenos días. Según van pasando las horas, se va poniendo imagen al desastre. A las 5 de la mañana los bomberos de Ponferrada daban por extinguidos todos los focos que se declaraban ayer en el corazón del paraje Patrimonio de la Humanidad, en el pueblo de Médulas, uno de los 5 en todo caso afectados, y en el que han tenido que intervenir en una docena de casas, en el que hay más de 20 inmuebles agrícolas destruidos. Han tenido que moverse sin luz, el pueblo se ha quedado sin suministro. Las Médulas desde este lunes ya no serán lo mismo. Los vecinos piden un frente común a los alcaldes para defender el territorio y a la Junta que reflexione. Escuchen. Sabíamos que tarde o temprano que iba a pasar. Que sepa la Junta que en las Médulas hay un patrimonio de la humanidad a los cuales ellos mismos han sido los que de alguna forma han puesto la primer cerilla. De momento nadie podrá volver a la zona en la que ayer un golpe de viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora convirtieron al paraje en un infierno. Ahora se desconoce cuántas hectáreas están afectadas, aunque el incendio ha rodeado el municipio de Cías de Carucedo, ha quemado varias viviendas en otras poblaciones. Hemos perdido la comunicación con nuestra compañera en El Bierzo, donde volveremos a lo largo de la mañana. Así está empezando el lunes, hoy es 11 de agosto. Las Médulas, les decía, que están catalogadas como Patrimonio de la UNESCO por las ruinas romanas de las antiguas minas de oro, en uno de los lugares arqueológicos más importantes de León y también de los más turísticos. Y allí en esa zona, Fina Gómez tiene un hotel, un restaurante. Hola Fina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido la noche? Hola. Pues muy triste, sinceramente muy triste. Agradecida porque el Ayuntamiento de Ponferrada ha abierto el pabellón Lidia Valentín y allí nos han alojado en la residencia mayor a la gente que hemos querido venir. Yo tengo familia que me podía acoger en su casa, pero quise vivir de alguna forma con la otra gente este panorama tan triste y desolador que estábamos sufriendo. ¿Cuántos han sido allí en Ponferrada, en el pabellón? Eran muy poquitos porque yo fui de las primeras que llegué. Todos fueron acogidos en las casas de los familiares. Aquí en el Colegio Mayor, en la residencia La Teibada, pues estamos 18 personas durmiendo, ¿sabes? ¿Usted sabe qué daños tiene su hotel, su establecimiento? Sí, mi marido se quedó allí. Y gracias a Dios no es que haya tenido muchos daños lo que es el restaurante, pero es muy triste ver cómo las imágenes que me mandaba por el WhatsApp, de ver cómo el pueblo estaba en llamas, las casas, los castaños, nuestros vecinos han perdido la mayoría de sus propiedades, ¿sabes? Aparte de ese maravilloso patrimonio mundial que tenemos, que ahora ya no es lo mismo, ¿sabes? ¿El hotel y el restaurante lo tienen en Carucedo, Fina? No, en las Médulas mismo, en el corazón de las Médulas. Sí, en las Médulas, a la entrada. ¿Puede contarme cómo fue el día de ayer? Porque por lo que nos han contado y hemos ido escuchando de varios vecinos, explican que a primera hora de la mañana y al mediodía parece que el pronóstico era favorable, pero que todo se tuerce en cuanto empieza la tarde, en cuanto cambia el viento y entonces las llamas se les echan encima. Mira, a primeras horas de la mañana, la verdad es que los helicópteros y todo el mundo, la Guardia Civil, pues evacuó la zona, no dejaba pasar las visitas guiadas, que era lo lógico para que no hubiese peligro por los visitantes que acuden a las Médulas en el mes de agosto, y bien, se quedó todo apagado. Y bueno, la verdad es que no contábamos con aquello. Lo que no contábamos tampoco, no sé si hubo un retén, que quedara allí alguien que pudiese poner vigilancia, porque las Médulas es mucho castaño y en cualquier momento pues algo de aire que soplar, pero es que no soplaba un aire, sopló un huracán, era un remolino, es como si los quisieran devorar. En un momento se nos puso en el pueblo, yo que tengo el restaurante estaba comiendo, como quedo más alejada, no me enteré hasta que me llamaba una vecina: Fina, correr, ayudarnos, que nos entra el fuego para el pueblo. Y ya quisimos salir mi marido y yo con la motobomba que tenemos, con los extintores, ya llegó la Guardia Civil, a mí me agarró
por la mano, fuera, fuera. Y yo quería quedar y no podía. Nos desalojaron a todos, saqué a mi madre como pude de casa, de mis hermanos que estaban en casa cuidándola, y nos largamos todos, y aquello ya era un infierno, un aire continuo. No saben, claro, no les han dicho cuándo está la previsión de poder volver y demás, ni cómo está el trabajo de extinción de esta madrugada. No tienen noticias de eso, entiendo. Pues mi marido dice que al final llegaron bomberos de Ponferrada, llegaron bomberos también de Villablino, ya incluso camiones de la UME, un simple camión, ¿sabes? Que es que tampoco que pudieran pasar los protocolos de incendios, que si no pasan a nivel 1, que si no pasan a nivel 2, cosa que yo no entiendo, y ves cómo se arden tus casas. Sé que es muy triste, que ya te digo, muy desolador, y que ardió todo. Fina Gómez, le mando un abrazo fuerte, estaremos pendientes de su situación, no solo por lo que pueda ocurrir hoy en los próximos días, sino también a lo largo del tiempo, porque lo más difícil, lo más duro va a ser eso, la reconstrucción, pero seguro que poco a poco las cosas se van poniendo a su sitio. Le mando un abrazo fuerte desde la radio esta mañana. Yo desde aquí solo pido que por favor la Junta que actúe de una vez y que haga un plan integral y para poder desarrollar las médulas de nuevo. Fina, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un saludo, un abrazo y buenos días. En otros puntos de Castilla y León hay otros focos activos. En Palencia preocupa un fuego en Cervera del Pisuerga, al norte de la provincia, donde los bomberos forestales han estado trabajando para extinguirlo, aunque no hay órdenes de evacuación. En Ávila y en Zamora también hay declarados 2 incendios, en estos casos de tipo 2, según la Junta de Castilla y León, porque en ellos sí existe riesgo sobre la población. Y además el otro gran punto de interés, si uno es el Bierzo, el otro punto está en las comarcas zamoranas de Benavente y la Carballeda. 850 vecinos han tenido que ser también desalojados de 4 municipios. Ahí está, como les digo, lo más grave comparado con esto del Bierzo. En Zamora está Marichu García, buenos días. Hola, buenos días. Los medios aéreos volverán a la zona en cuanto se haga de día. El dispositivo terrestre ha permanecido toda la noche sobre el terreno y más de 800 vecinos de las 4 localidades más afectadas están todavía desalojados. El fuego no ha sido perimetrado todavía, aunque el delegado de la Junta en su comparecencia anoche en Zamora daba por hecho que será el primer gran incendio de la campaña. Permanece en nivel 2, comenzó pasadas las 2:30 de la tarde de ayer y todas las hipótesis anuncian a que se trata de un fuego intencionado. Palabras anoche de Fernando Prada. Sí, está claro que hubo 2 focos, pero bueno, hay que ver un poco la evolución, que es primero lo que nos debe preocupar a todos, para luego hacer esa investigación, analizar la situación, pero todo apunta pues a esa presunta intencionalidad. La superficie afectada podría superar las 1.000 hectáreas al norte de la provincia de Zamora. Aunque lo peor está allí, en Castilla y León, con estos incendios en estas 4 provincias, León, Ávila, Palencia y Zamora. Decíamos que las llamas también afectan a otras zonas del noroeste. En Galicia, en Ourense, hay 2 incendios que dejan más de 1.300 hectáreas quemadas. Vamos a Galicia de nuevo, Lara Salgado, bo día. Bo día, el peor en Xandrexa de Queixa, suma ya 900 hectáreas arrasadas, es el más voraz del verano en Galicia. También sigue activo otro en Maceda, en Ourense también obligó a decretar en este caso la situación 2 por la cercanía a las viviendas ya desactivada y suma en este caso 370 hectáreas calcinadas. Está estabilizado el declarado Monfero en pleno Parque Natural das Fragas do Eume, mientras que se dan por controlados el de Afonsagrada con 150 hectáreas o el de Padrenda. Y hay otros 2 fuegos activos en Astrada y Vilariño de Conso. Desde las administraciones ponen el foco directamente en los incendiarios. Además, otro foco, en este caso en Navarra, sigue activo en la localidad de Carcastillo, aunque de momento no hay riesgo para la población. Va a ser una mañana en la que estaremos muy pendientes, no puede ser de otra manera, de los incendios, especialmente a los que tienen más de 1.400 personas fuera de sus casas en Zamora y también en el Bierzo. Además de eso, estamos pendientes de la actualidad internacional que nos lleva un día más a la Franja de Gaza. Porque allí el ejército de Israel ha bombardeado una carpa en la que trabajaban varios periodistas de Al Jazeera, cerca del hospital de Al-Shifa. Un ataque que ha dejado al menos 4 informadores de la cadena Al Jazeera muertos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. El ejército hebreo en un comunicado reivindica ese ataque y acusa a uno de los periodistas de la cadena asesinados, a Anas al-Sharif, de ser el jefe de una célula terrorista de Hamas que dirigía, según ellos, ataques contra cohetes y civiles israelíes y tropas. La cadena qatarí ha condenado este ataque. Y otro de los corresponsales en Gaza ha asegurado que el asesinato se produce una semana después de que el propio ejército israelí les amenazase por informar y por mostrar las consecuencias de la hambruna en la franja.
La hambruna, precisamente en la franja, ha sido el asunto principal que anoche discutió el Consejo de Seguridad de la ONU. The health authorities in Gaza have documented the deaths of 98 children from El portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha cifrado en 90 los niños muertos por malnutrición este verano, 37 de ellos solo en julio. En esa reunión del máximo órgano de la ONU, Estados Unidos ha vuelto a respaldar el derecho de Israel a defenderse, a pesar de las críticas de los países europeos que rechazan el nuevo plan de Netanyahu de invadir completamente el enclave. Desde Nueva York, Leire Santos. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ha cargado duramente contra los miembros de la ONU y ha defendido a Israel. Dice que Israel tiene derecho a decidir qué medidas son necesarias para garantizar su seguridad. Estados Unidos ha acusado también a los miembros del Consejo de difundir mentiras contra Israel. Por su parte, los embajadores de los países europeos han pedido a Netanyahu que dé un paso atrás. El Reino Unido, por ejemplo, ha dicho que el plan de Netanyahu de ocupar toda la franja de Gaza no contribuiría en nada a garantizar el retorno de los rehenes y que corre el riesgo de poner aún más en peligro sus vidas. Francia y Dinamarca también han condenado los planes de Netanyahu. También lo han hecho Grecia o Eslovenia y la propia ONU. El subsecretario general Miroslav Jenka ha dicho que si estos planes se llevan a cabo, desencadenarán otra calamidad en Gaza. En nuestro país, hoy va a comenzar la reubicación de los menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias. Pese a que la fecha inicial estaba fijada para el próximo 28 de este mes, el Ejecutivo ha adelantado esta reubicación a la que se han opuesto las comunidades donde gobiernan el PP y Vox. El Ejecutivo aprobó el traslado de unos 4.000 menores a mediados del mes de julio para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo. Hoy se va a trasladar a los primeros 8 menores que están en Canarias. En esa comunidad están la mayoría, pero también hay cientos que serán reubicados desde los centros de Melilla o de Ceuta, y es en esa ciudad autónoma, en Ceuta, donde un centenar de migrantes han intentado cruzar a nado este fin de semana. El sábado, 7 menores llegaron a la ciudad autónoma, que tiene los servicios de acogida muy por encima de su capacidad. Desde Ceuta, Miguel Mendoza. Las fuerzas de seguridad se encuentran en permanente alerta cuando llega principalmente agosto. El fin de semana ha registrado los intentos de entradas de adultos y menores con actuación conjunta de España y Marruecos para evitar que las llegadas se produjeran con éxito. Sin embargo, el fenómeno de los menores extranjeros en un lugar como Ceuta, con más de 500 en sus sistemas de protección, excede con mucho la supuesta capacidad teórica fijada en 27. El gobierno ceutí mantiene además su nivel de auxilio con cartas a otros gobiernos, a los que se suma ahora el Ejecutivo Central, apoyando al de la ciudad autónoma para acoger a menores antes del 26 de agosto, con una petición hecha a las diferentes autonomías. Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, en declaraciones a Radio Ceuta. Ese sería para nosotros lo más, y entre otras cosas porque se ha hecho ya en otras ocasiones, pero sería lo demás el marco desde el punto de vista jurídico más garantista, y eso es en lo que estamos empeñados desde nuestro ministerio. Los sistemas de acogida y protección están sobresaturados, señalan fuentes del área de menores que no cabe nadie más. Incluso el Estado baraja como posibilidad gestionar con recursos propios a menores en terreno ceutí o enviarlos a ONGs con la tutela del Ejecutivo de la ciudad autónoma. El rechazo de las comunidades del PP y de Vox a la reubicación ahonda en las medidas de Vox contra la inmigración que están teniendo en Murcia una especie de laboratorio. Ayer el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó de esta manera, ahora lo escucharán, las palabras de los obispos españoles que cargaron contra la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir las celebraciones musulmanas en espacios municipales. Unas críticas de Vox sin precedentes contra la jerarquía católica. Yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica. Y no sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia. No sé si se refiere a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente el discurso de Santiago Abascal, que decide enfrentarse, por tanto, con la Iglesia por haberse opuesto a esa decisión de Jumilla. Y lo que vamos a hacer hasta ahora es ir a Murcia, porque este fin de semana, precisamente, ese municipio, Jumilla, ha celebrado sus fiestas más importantes, que son las fiestas del vino, que han llegado justo después de esta polémica de la decisión del Ayuntamiento de prohibir el uso de espacios públicos para la comunidad musulmana. En Murcia está Maica Sánchez. Hola, Maica, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, hay que contar que
las fiestas se han celebrado en medio de la polémica, pero sin ningún incidente. Así es, Jumilla está inmersa hasta el próximo 18 de agosto en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Son fiestas de la vendimia que marcan también el inicio de estas labores en la denominación de origen Jumilla, cuya recolección es más temprana que en otros viñedos. Y aunque los jumillanos estos días están lógicamente más pendientes de sus fiestas, es cierto que el torrente de información y la presencia continua de esta localidad en los medios de comunicación está siendo tema de conversación entre los jumillanos y jumillanas, y muchos se preguntan qué necesidad había de todo esto justo ahora. Y seguro que os preguntáis cómo son las fiestas, pues son alegres y coloridas, con una fuente que en lugar de agua mana vino, con conciertos y desfiles de las peñas y con muchas actividades relacionadas con la vendimia. Por ejemplo, Sastre, este lunes tenemos el concurso de habilidad de manejo de tractor y remolque. También el concurso de uva monastrel, este es importante porque la uva monastrel es la reina de la denominación de origen Jumilla. El concurso de pisaores de uva, el de lanzamiento de grano de uva, ojo porque este concurso es nacional, y el de Conoce tu vino. Mañana es uno de los días favoritos de los jumillanos, con la ofrenda de las uvas y del primer mosto al niño de las uvas. El 15 de agosto será la procesión de la patrona, el 16 la gran cabalgata del vino, el 17 será el concierto del consorcio y el 18 ya acabará todo, como siempre acaba aquí, con un gran castillo de fuegos artificiales que en esta ocasión va a coincidir con un concurso de fotografía. Esta mañana hemos tenido que reconvertir nuestro tiempo habitual para las emisoras en Castilla y León por razones evidentes, y también ya que el lunes nos acercamos a Murcia, pues queríamos que esta fuera la crónica, la de la normalidad en las fiestas de Jumilla. Maika, un beso, gracias. Gracias, un abrazo. Otro asunto que todavía es noticia: el Tribunal Supremo sentencia que en los casos de la custodia compartida solo podrá cobrar el ingreso mínimo vital por la convivencia con menores el padre que resiba con los menores. Nos lo va a contar Isabel Vega. Buenos días. Buenos días. Se trata de una sentencia que unifica doctrina en los casos de custodia compartida y vulnerabilidad económica. Establece que solo podrá recibir el ingreso mínimo vital por la convivencia con los menores el progenitor que viva en la casa donde estén empadronados ellos. Eso, aunque sea el otro el que realmente necesita la ayuda estatal y la custodia sea compartida entre ambos. El caso trae cuenta de un padre que reclamaba esta prestación y recibió respuestas contradictorias de los tribunales. Fijan ahora los magistrados de la Sala de lo Social del Supremo que la normativa en esto es tan rotunda que no cabe margen de interpretación. Solo se considera unidad de convivencia aquella donde tengan domicilio el progenitor y los hijos, pese a que el régimen de custodia compartida divida de facto esa convivencia incluso a partes iguales. Dicen que el legislador pudo establecer condiciones para estos casos, pero lo descartó expresamente al regular el ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia. Y ahora nuestra recomendación cultural, hoy con Pepa Blanes. España es el país de Europa donde más se consume cocaína y más barata es. Esta noticia sacudió al escritor David López Canales, que decidió trazar un pequeño estudio de por qué ha pasado esto con una droga que estuvo señalada y cuyo uso ahora parece normalizado. Siempre se recurre a la idea de que España es un puerto de entrada para la droga. Pero digo, bueno, si es un puerto de entrada, entonces, según eso, Portugal, que es el mismo territorio con las fronteras abiertas, se consumiría también muchísimo porque habría muchísima disponibilidad. Bueno, pues en Portugal se consume 10 veces menos, es de los países que menos consume. El autor firma un ensayo interesante y útil en un momento complejo en el debate en torno al alcohol y las drogas, un ensayo titulado Una rayita y publicada por Anagrama, donde además de dar datos sobre el consumo y el perfil de quienes lo hacen, traza también una mirada sociológica que tiene que ver, por ejemplo, con la clase. Comparación con la heroína y con la epidemia que provocó la heroína de víctimas de sobredosis, de víctimas de SIDA, de víctimas de hepatitis y la marginalidad y el crimen a la que estaba asociada. Hay además una mirada interesante al uso del lenguaje, cómo hablamos de la heroína en unos términos, chutarse por ejemplo, y de la cocaína en otros, meterse. Sin duda, un libro que pide que se abra un nuevo debate sobre el consumo de estas sustancias en la sociedad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.